Bueno, en el video anterior trabajamos sobre DFD para hacer el diagrama de flujo. En esta ocasión vamos a mirar cómo hacemos para pasar ese programa que hicimos de ejemplo a MATLAB. Entonces, para recordar, el programa es muy sencillo, es un programa que me sirve para saber cuál de dos números ingresados por el usuario es mayor. Entonces, bueno, mi interfaz de MATLAB es un poco distinta, sin embargo no hay que confundirse. Vamos a sacar un nuevo script, un editor, que es el editor que ustedes usan que hemos usado para hacer los programas hasta ahora. Listo. Entonces, lo mismo, hacemos el encabezado del programa. Bueno, podemos copiar esto de acá, aprovechando que lo tenemos acá. Listo, copiamos y pegamos. Recuerden que en MATLAB, para hacer cualquier tipo de comentario, tienen que colocar antes el símbolo de porcentaje, porque de lo contrario les va a salir error. Listo. Entonces comenzamos nuestro programa. Bueno, vamos siguiendo el pseudocódigo tal cual lo hicimos, pero entonces ya tenemos que tener en cuenta los comandos básicos que hemos visto de MATLAB. Entonces, miren que lo primero es leer el número. Sí, vamos a leer el primer número y recordemos que la variable que le asignamos al primer número es la variable A. Entonces, vamos a utilizar el comando input, que es el comando que me permite ingresar datos desde el teclado en MATLAB. Entonces colocamos A igual input. Entonces recuerde que aquí va entre comillas el mensaje que usted quiere que le salga al usuario en la pantalla. Entonces vamos a ponerle ingrese el primer número, dos puntos y espacio, para que el cursor no nos salga inmediatamente después que las letras. Y entonces aquí ya cerramos con paréntesis y colocamos dos puntos para suprimir la salida. Aquí ya estamos haciendo estas dos cosas, ya estamos leyendo el número con input y ya lo estamos guardando en la variable A aquí cuando hacemos la asignación. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo para leer y guardar el segundo número. Simplemente copiamos esto de aquí y acá ya no va a ser la variable A sino la variable B, y vamos a ingresar aquí, le vamos a decir al usuario que ingrese el segundo. Listo, ahí ya tenemos la primera parte. Con esos dos comandos sencillos ya tenemos toda esta parte. Entonces, ¿cómo hacemos para traducir la parte de la condición? Entonces aquí es algo bien importante, y es que para hacer esta parte del sí en MATLAB se usa la traducción en inglés, que es if, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando escribimos if se colocan las letras en azul. Cuando las letras se colocan azul quiere decir que MATLAB ya detecta que va a haber una condición o un ciclo. Vamos a ver más adelante que también los ciclos se ponen en azul. Una sentencia donde se va a hacer una comparación. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero no colocamos sí, sino que colocamos if. Entonces mi condición dice si A es mayor que B. Entonces acá hago lo mismo. Le coloco if A mayor que B. ¿Listo? Él entonces no lo vamos a escribir. Simplemente cuando esa condición se cumple, él hace la línea siguiente de comando. Es decir, lo que ahora está en la línea 16 del comando, que podemos ver los numeritos a la izquierda que aparecen.
de las líneas que se van haciendo en el programa. Entonces en la línea 16 usted le coloca lo que quiere que haga el programa. Entonces dice, si A es mayor que B, entonces escriba el primer número es mayor. ¿Cómo hacemos para escribir en MATLAB? Entonces habíamos visto igualmente que hay un comando que se llama disp. ¿Listo? Y también habíamos visto que ese me servía para mostrar tanto variables como letras u oraciones. En este caso, entonces, con el comando disp vamos a mostrar esta parte de aquí que dice el primer número es mayor. Entonces recuerde que para escribir debe usar las comillas. Entonces colocamos el primer número es mayor. Listo. Aquí tenemos la primera condición. Si solamente fuera a hacer una condición, o sea, decir que si A es mayor que B, me diga simplemente que el primer número es mayor, pues yo tendría que finalizar el ciclo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy correr? Bueno, cuando le doy correr tengo que guardar el archivo, entonces vamos a poner un archivo que se llame prueba. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. ¿Listo? Cuando yo corro, entonces, miren que en la pantalla ya me está pidiendo que ingrese el primer número. Entonces yo voy a colocarle el número 8. ¿Listo? Y le doy Enter. Inmediatamente él me va a pedir el segundo número. Entonces le voy a decir que quiero el número 3. Y entonces miren que él me muestra inmediatamente que el primer número es mayor, como efectivamente nosotros lo podemos comprobar a simple vista. ¿Qué pasa si yo le doy nuevamente correr al programa, pero la condición no se cumple? Entonces voy a colocar, por ejemplo, el primer número un 4 y el segundo un 100. Entonces el programa no hace absolutamente nada porque yo no se lo he programado. Entonces aquí miramos que el programa funciona, pero solamente cuando hace algo cuando A es mayor que B. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer solamente dos condiciones? O sea, si esto se cumple, haga la instrucción, si no, haga otra cosa, o sea, dos opciones. Entonces yo utilizo el si no, que en este caso vendría a ser la palabra else. Entonces escribimos else. Else es esta parte de aquí, si no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la parte como si no necesitáramos comparar si los dos son iguales para que veamos un caso sencillo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Si A es mayor que B, muestre el primer número es mayor. Si no, entonces vamos aquí a colocar, para verificar esto, la condición no se cumple. ¿Listo? Entonces guardamos y damos nuevamente en play, en correr, y entonces vamos a mirar que nuevamente me está pidiendo el primer número. Entonces le voy a dar nuevamente 4 y 100. Y entonces ya me sale la frase que le acabé de programar, que es la condición no se cumple. Entonces recordemos que esto es cuando queremos hacer un caso sencillo de que en el que si no queremos que se cumple, en el que si no se cumple la condición, perdón, haga alguna otra cosa. ¿Listo? Pero miren que nosotros en el pseudocódigo habíamos planeado que queríamos también comparar cuando los dos fueran iguales. Entonces aquí podemos utilizar una opción que es else if. Entonces vamos a borrar esto. Ya verificamos que esto funciona.
ustedes me imagino que ya estarán verificando en sus computadores que esto funciona. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero seguir poniendo condiciones, ya no solamente uso if, sino else if. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Si A es mayor que B, muestra el primer número es mayor. Si no, si, entonces aquí le puedo poner otra condición. A es exactamente igual a B, y aquí ya tengo que usar doble igual, porque en MATLAB para hacer comparaciones, acordémonos que se usa doble igual. Aquí vamos a mostrar los dos números son iguales. ¿Listo? Y vamos a poner end aquí. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, vamos a guardar y vamos a dar play. Ingreso el primer número, 4. Y si los dos números son iguales, voy a volver a ingresar 4. Mire que me aparece aquí los dos números son iguales, que fue lo que yo programé. Entonces, si yo quiero utilizar una sola condición, solamente coloco un if y end. Pero si quiero seguir colocando condiciones, ya tengo que usar esta expresión que es else if. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando los dos números son menores? Como ya estamos preguntando si A es mayor que B, ya estamos preguntando si A es igual a B, entonces lo único que me queda, la única opción que me queda es que A sea menor que B, ¿verdad? Entonces a esa, pues si usted quiere, le puede colocar else if A menor que B y programar aquí. El segundo número es mayor. Y finalizamos el ciclo. Vamos a mirar, guardamos, corremos. ¡Ay, qué lindo! Nos salió uno. Ah, miren, aquí hay que tener cuidado porque había finalizado acá el ciclo y volví a finalizar acá. Entonces hay que borrar para que solo me quede un end, que end es como decir fin sí. Volvemos a guardar y volvemos a correr. Entonces miren que nuevamente me está pidiendo un número. Voy a colocar 10.000. No, coloquemos 1 y el segundo número vamos a colocar 100. Y no salió nada. Miremos qué pasó. Ah, miren, aquí cometí el error de colocar el mismo símbolo. Entonces colocamos A menor que B. Ahí ya nos funciona. Listo, ingrese primer número 1, ingrese segundo número 100.000 y entonces ya nos sale que el segundo número es mayor. Para que no se nos llene la pantalla de cosas, yo les recomiendo que coloquemos aquí al inicio, antes de programar, el comando clc. Acordémonos que clc limpia la pantalla, y el comando clear, que nos borra todas las variables. Entonces clc limpia pantalla y clear borra variables. Esto les recomiendo que lo coloquen siempre. Borra variables. Listo, vamos a correr nuevamente y miramos que ya nos borra la pantalla automáticamente. Vamos a ingresar un número cualquiera, el 35, y vamos a ingresar otro número, el 3, y miramos que nos da como resultado obviamente que el primer número es mayor. Si lo queremos volver a correr, miren que ya se borró otra vez la pantalla. Voy a colocar 10, segundo número 100, y también me aparece que el segundo número es mayor.
Ahora voy a comprobar la tercera opción, que es que los dos sean iguales. Entonces nuevamente damos correr y vamos a colocar 56 y 56 y me sale que los dos números son iguales. Entonces vamos a hacer un repaso nuevamente. Miren que estoy usando el mismo encabezado en el programa que el que usé en el pseudocódigo, no hay problema con eso. Tenemos LC para limpiar pantalla, clear para borrar las variables. Luego leemos el dato y lo guardamos en la variable A, leemos con input y guardamos en la variable A. Luego tenemos que hacer lo mismo con el segundo número, leemos con input y guardamos en la variable B. Recuerde siempre que los lenguajes de programación leen los comandos de derecha a izquierda, entonces el primero hace el input y luego lo almacena en la variable A. Listo, para la condición entonces ya sabemos que sí es if en inglés y en MATLAB obviamente se va a usar el comando en inglés. Entonces si se cumple esta condición, aquí le estoy diciendo muestre que el primer número es mayor. Luego estoy usando el comando else if, que es si no se cumple lo anterior, sí, si no, sí, y le puedo colocar más condiciones. En este caso le coloqué que si A es exactamente igual a B, muestre los dos números son iguales. Y estoy colocando nuevamente que si no se cumple lo anterior, sí, para volver a colocar otra condición. A es menor que B, muestre el segundo número es mayor. Listo, esta sería la programación básica de este pequeño programa. Espero que lo puedan seguir, lo puedan ejecutar en su computador, y cualquier duda por favor se comunica conmigo a través de correo electrónico. Un saludo.